Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Confesión y Eucaristía. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque eres bueno, porque nos das estos sacramentos, porque nos perdonas siempre a través de los ministros, de los sacerdotes. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque has enviado a tu Hijo al mundo y Él ha querido ser víctima y ha querido morir por nuestros pecados y se nos ha dado también como alimento. Su cuerpo es alimento que nos lleva a la vida eterna para verte un día, Padre Santo, en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a hablar de estos dos sacramentos, la penitencia y la Eucaristía. La penitencia también le llamamos confesión. ¿Cuándo instituye Jesucristo este sacramento? Bueno, pues aparece Cristo resucitado el mismo día que resucitó el domingo, pero por la tarde, por la mañana, se apareció primero a María Magdalena y después a otras mujeres, y ya por la tarde se aparece a los apóstoles. Esto está en Juan 20, 23. Y entonces le dice, sopló sobre ellos. El soplo también es símbolo del Espíritu Santo, el aire. También el obispo, para bendecir o consagrar los santos óleos, sopla sobre ellos, sobre todo sobre el crisma. Bueno, entonces sopló sobre ellos y dice, recibid el Espíritu Santo. A quien vosotros perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengáis, les serán retenidos. Bueno, en ese momento tienen ese poder después mueren ellos, pero nombran obispos, pasa el poder a los obispos, y los obispos lo dan a los sacerdotes. Los diáconos no tienen, digamos, pues el poder de perdonar los pecados, es decir, es otra función, una función más de servicio. Bueno, nos dice la palabra en Eclesiástico 5:7, no tardes en volver al Señor, no difieras un día para otro. El arrepentirse, el pedir perdón por nuestros pecados es volver al Señor. También lo dice en Hechos de los Apóstoles 1:3-19. Dice San Pedro, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Este sacramento también se le llama la segunda tabla de salvación. Dijimos que el bautismo perdona todos los pecados, pero como continúa la vida, bueno, pues continuamos pecando porque somos pecadores. Dirá, pues, la palabra de Dios, el justo peca 7 veces al día, en el libro de Job. Entonces, lo que pasa es que hay pecados que son mortales y otros que son veniales, ¿no? Pero bueno, también la confesión nos perdona los pecados veniales, aunque los pecados veniales se pueden perdonar con oraciones, comulgando, con agua bendita, es decir, bueno, de muchas maneras. Pero los mortales es a través del sacramento de la penitencia. Bueno, entonces, este sacramento se le ha llamado la segunda tabla de salvación porque la primera es el bautismo y pues nos limpia, y también siempre por la sangre de Cristo, es decir, la limpieza, el borrar los pecados es siempre por el sacrificio de Cristo. Después veremos lo que dice el sacerdote cuando nos confesamos. Entonces, aquí está, clavados tus pecados y los míos. De toda la humanidad, los pecados de antes de que muriera Cristo en la cruz y después de morir en la cruz, y los que vivan en la tierra, cuando nosotros muramos, pues también todos están clavados. Pero hay que acogerse, hay que ponerse debajo de la cruz y que te caiga encima, ¿no? Es como una ducha de sangre que te limpia los pecados. Y todo esto es a través de los sacramentos. Hemos dicho que los sacramentos son acciones poderosas de Dios.
Este sacramento, como el de la Eucaristía, hoy vamos a hablar los dos, se pueden recibir frecuentemente. Y así lo aconseja la Iglesia, también lo diremos. Bueno, pues esta es la maravilla de la confesión, que como somos soberbios no queremos decir nuestras culpas. Entonces el demonio nos pone facilidad para pecar y pereza y alergia para confesar. El Espíritu Santo, la Santísima Virgen, nuestra Madre, que nos cuida, que nos limpia, que nos corrige, que nos orienta, que nos ama, que nos está mimando constantemente, al revés, nos pone ganas de confesarnos y también pues rechazo, asco, horror al pecado. Bueno, entonces todo esto pues se fomenta por la oración. La oración te hace gustar y desear las cosas de Dios, y también te hace ver en la conciencia cuando uno pues comete un pecado, ¿no? Si los pecados, si uno se va acostumbrando, se vuelven como normales, ¿no? Por ejemplo, una persona iba siempre a misa los domingos, pero un día, ya en la última hora, la última misa de las 8 de la tarde, pues dan un partido de fútbol o un programa de televisión, o viene un primo a visitarle, bueno, pues dejo la misa. Y entonces se va a acostar y se acuesta con un remordimiento. He faltado la misa, no tenía que haber faltado, pero primero es Dios, he cometido un pecado mortal. Entonces, bueno, pero después pasan 2 domingos más, va a misa, pero pasa otro y también otra circunstancia, no va. Y después se va acostumbrado, no va. Bueno, si lleva ya un año que va y no va, o que ya ha dejado completamente de ir, ya no le remuerde nada la conciencia. El primer domingo le pesó, le dio pues un dolor, ¿no? Es un dolor sano, pero después ya nada, después ya, bueno, pues no pasa todo, si mucha gente no va, si no pasa nada, si ya ir el martes, ya no es lo mismo, ¿no? El día santo del Señor es el domingo. Bueno, entonces, por eso también un retiro o escuchar un video de estos, también el Señor nos va purificando la conciencia y nos vamos dando cuenta del pecado que hemos cometido, ¿no? Como David, ¿no? David se le fue la vista, vio a Betsabé, que era la esposa de Urías, se estaba bañando, y entonces Urías estaba en la guerra, y como era el rey, y bueno, tenía todo el poder, digo, vente a mi casa. Y bueno, entonces cometió adulterio con Betsabé. Y después, para que no le dijo ella que estaba embarazada, y para que se notara pues que era, o que se notara en el sentido que se supiera falsamente, claro, que era un hijo de Urías, pues dijo que venga de la guerra y que vaya a su casa y que esté con su mujer, y así, bueno, pues el hijo pues se pensarán que es de Urías. Bueno, pero él no fue a su casa, se quedó con la guardia allí en Jerusalén, no, aunque volvió de la guerra. Bueno, el caso que al final lo que hizo es lo mandó otra vez a la guerra y se ponga en un sitio ahí donde están las cosas peores, más peligrosas, y apartado y dejarlo solo. Y lo mataron, claro, los enemigos lo mataron, y una vez viuda ella, pues se casó con ella. Pero bueno, pero después le remordió ese pecado, le remordió mucho. Es un don del Espíritu Santo, el remordimiento, la contrición. Y entonces tiene ese salmo, Salmo 51, misericordia, Dios mío, misericordia por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito. Yo cometí este pecado, contra ti solo pequé. Aparta de mí tu vista y dame pues la salvación, aparta de mí tu vista de este pecado, pero dame la salvación. Bueno, misericordia, Dios mío. Bueno, entonces hay que pedirle al Señor, bueno, pues que nos haga ver los pecados. Una vez el santo cura de Ars, que era un santo muy grande, en el sentido pasaba noches a veces de oración, penitencia, después tuvo mucho tiempo en un confesionario, le dijo, Señor, hazme ver mis pecados, hazme ver mis pecados. Y el Señor le hizo ver sus pecados, y vio una visión tan horrorosa que no pudo aguantarla, dijo, quítame esta visión. Bueno, y era muy santo. Bien, entonces tenemos que pedir al Señor que
reconozcamos nuestra culpa. No podemos decir, no, Padre, si yo no peco, yo ni robo ni mato. Bueno, está muy bien, pero hay más pecados. No solamente está en robar y en matar. Bueno, entonces, este sacramento nos reconcilia con Dios y también con la Iglesia. También se llama el sacramento de la reconciliación. Bueno, entonces, y aparte, bueno, pues nos da una gracia, nos hace también, pues, crecer en santidad y amar más a Dios, claro, amar más a Dios. Jesús dice, a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retengáis, les serán retenidos. ¿Y yo por qué tengo que decir los pecados al sacerdote? Se dicen los pecados mortales. Pero si uno no tiene pecados mortales, pues dice al menos un solo pecado venial. Y no puede ocultar ningún pecado mortal, no lo puede ocultar. Si uno va y oculta un pecado mortal, y no es que me da mucha vergüenza, me da mucha vergüenza. Entonces, vergüenza para pecar, no para confesarse, aparte que es secreto. Bueno, pues entonces, si uno oculta, entonces comete un sacrilegio, porque va a confesar y no se confiesa del todo. Y entonces se va con otro pecado, no se le perdona a ninguno y se va con otro pecado. Entonces, bueno, si uno tiene una dolencia y le da vergüenza decírselo al médico, pues entonces el médico no le puede curar, claro. Entonces, ¿por qué hay que decírselo al sacerdote? Porque ha dicho Jesús, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Entonces, en la confesión también se pueden retener los pecados. Una persona que dice, bueno, Padre, me acuso que he robado una bicicleta. Muy bien, bien, pues, pero tienes que devolverla. No la voy a devolver, es que me va muy bien, me gusta mucho. Entonces no se le perdona el pecado, ¿verdad? Estoy viviendo con esta persona sin estar casado por la Iglesia, ya, y tengo relaciones. Bueno, pues, pero estás arrepentido, piensas dejarlo, piensas dejar las relaciones y todo esto. No, yo quiero estar con ella, lo que sea. Bueno, pues entonces no hay arrepentimiento, no se puede perdonar los pecados. Bueno, entonces para eso tiene que saber los pecados el sacerdote, por si los tiene que perdonar o los tiene que retener. Bueno, entonces hay gente a veces que no se confiesa, pero va a televisión, estamos hablando a veces de gente famosa, y ahí cuenta todos sus pecados, que si tengo ahora una mujer, que si dejé la otra, que si no sé cuánto, que si me fui a una fiesta y tal, y no tiene ninguna vergüenza, ¿no? Cuando ahí sí que tendría que ser vergüenza, además es un escándalo, ¿no? Bueno, entonces, la confesión, bueno, pues me libra de que yo me pueda condenar, porque si yo no me confieso, cargo con los pecados, ¿no? Entonces, si uno se está muriendo, no hay sacerdote, o está en un accidente, está muriendo y se arrepiente, Dios también lo perdonará. Pero si sale vivo, tiene que confesarse. Y confesarse es el modo ordinario para recibir el perdón de Dios. Vemos los confesionarios muchas veces están con telarañas. También es verdad que ahora hay pocos sacerdotes. Toledo es diferente, allí hay muchos. Aquí tenemos para confesar en el Prado siempre hay confesores, en la capilla de adoración hay unos horarios, es decir, pero a veces si vas a otro sitio, los pueblos, un sacerdote ahora en España lo ordenan y enseguida le dan 6 pueblos. Claro, no puede estar ahí. Entonces, tantas cosas. Entonces, a veces, en según qué sitios, hay que pedir el sacramento. Si tú vas al supermercado, ¿qué haces? Pides o coges lo que tú veas, pero si tú no pides ni escoges, no te llevan nada, claro. Entonces, no hay que esperar que el sacerdote esté puesto en el confesionario, sino hay que pedirlo a veces, ¿no? Bueno, entonces, el Señor te limpia, te da la gracia de Dios, ¿no? Bueno, pues todos, si nos ensuciamos las manos, si, pues lo que sea, hemos caminado por ahí y tenemos los zapatos llenos de barro, pues los limpiamos. Bueno, pues esto es lo mismo con el alma, ¿no? Entonces hay que estar arrepentidos, ¿eh? Y dice la Iglesia que la mayor penitencia que puede hacer una persona es confesarse. También es bueno hacer penitencia de ayuno, de lo que sea, de dormir en duro, de cilicio, de disciplinas. Eso lo han hecho muchos santos, eso también es bueno, ¿no? Pero lo primero es
la penitencia interior, estar arrepentido, el dolor de los pecados. Después vamos a decir los pasos que se hacen en el sacramento de la penitencia. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Que dice, pues yo no tengo pecado, yo ni robo ni mato, pues mentira. Todos tenemos pecados. También, bueno, pues que veamos, bueno, esto que he dicho antes, ¿no? El justo peca 7 veces al día, aunque sean a veces pecados veniales, ¿no? Los santos tenían una conciencia delicada, a veces cosas pequeñas, pues, digamos, les sabían muy mal, ¿no? En ese sentido, una vez estaba Santa Catalina de Siena en oración en la capilla, ¿no? Y vio pasar a su hermano por la ventana, en una capilla baja, primera planta, y entonces se entretuvo mirando a su hermano. Y después dice, ay, he dejado la oración por mirar a mi hermano. Le supo muy mal, ¿no? Un pecado pequeño, pero es decir, los santos tienen una conciencia delicada. Bueno, entonces, que veamos, bueno, pues cómo el Señor quiere, pues, que amemos mucho este sacramento, ¿no? Y también pensemos, cuando yo hago examen de conciencia, cuando yo veo que tampoco hay que hacerlo muy, muy largo, es que no estoy preparado. Quiero confesar, no, ya la semana que viene, a ver si me preparo. No, si es que es estar un ratito. También uno tiene que pensar que va a recibir la misericordia de Dios, que Dios se alegra, y esto no lo digo yo, lo dice Jesús en Lucas 15:7. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Bueno, ¿le quieres dar una alegría a Jesús? ¿Le quieres dar una alegría a la Virgen? ¿Le quieres dar una alegría a tu madre que falleció y está en el cielo? ¿O a tu padre o a tu abuelo? Pues confiésate. Además, cuando te vas a confesar es un encuentro personal con Cristo. Te vas a encontrar con Cristo. No es el Padre X ni el Padre pues H, sino es con Cristo. Bueno, pero es que el sacerdote tiene más defectos que yo, o puede ser más pecador que yo, o es más pecador que yo. Pues a lo mejor sí. Pero el poder lo tiene Él. Y Él representa a Cristo. Dice San Agustín, si Pablo bautiza, Cristo bautiza. Si Pedro bautiza, Cristo bautiza. Pero si Judas bautiza, Cristo bautiza también. Así que si hay un sacerdote que por lo que sea, bueno, pues que tú a lo mejor no lo sabes, no lo juzgues, pues entonces, pero Él te va a perdonar los pecados. San Francisco de Asís decía, si yo voy por el camino y me encuentro un ángel y un sacerdote, le decía al hermano León, voy a saludar primero al sacerdote. Pero, hermano Francisco, ¿cómo va a saludar usted? El ángel está viendo a Dios, el ángel está en el cielo, el ángel ya goza pues de la bienaventuranza divina. No, saludo primero al sacerdote. ¿Y por qué? Porque el sacerdote me puede dar la Eucaristía, me puede dar la comunión, me puede dar el cuerpo de Cristo y me puede perdonar los pecados. El ángel no. El ángel no me puede perdonar los pecados. Bueno, bien. Entonces, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando San Francisco Javier fue a evangelizar Japón, después de evangelizar en algunos poblados y todo esto, y ya llevar un tiempo, le dijo, oye, de todo lo que os he dicho, ¿qué es lo que más os gusta? ¿Qué es lo que más? Yo no sabía nada de nada. Y dice, pues mire, lo que más nos gusta es cuando nos han hablado de la confesión, del perdón de los pecados, y también de que nos dan el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que más nos gusta. Pues mira, para que veamos, y a veces nosotros pues dejamos esto, y muchísima gente. Los confesionarios están con telaraña, en la comunión va más gente, pero dice a veces uno, oye, tanta gente comulgando y qué poca gente se confiesa. Bueno, pues Dios sabe los corazones y tal, pero... o hay gente que dice, yo me confieso directamente con Dios. Pero eso, ¿cuándo lo ha dicho la Iglesia? La Iglesia es columna y fundamento de la verdad, ¿no? Entonces, 1 Timoteo 3:15. Y aparte dice Jesús, lo que ates en la tierra, le dice al primer Papa, San Pedro, queda atado en el cielo, y lo que desates queda desatado. Entonces el Papa es el que, digamos,
tiene el carisma y tiene la autoridad para decir, no, el perdón de los pecados es por este sacramento. Entonces, si tú te confiesas directamente con Dios, eres soberbio. No haces lo que dice la Iglesia, lo que te dicen los pastores, lo que te dice tu sacerdote, lo que te dice el obispo, lo que te dice el Papa. Entonces, ya soberbia, con soberbia fuera. Entonces, sabiendo que no hay sacerdote y te están muriendo, bueno, pues sí, arrepéntete. Y como hemos dicho antes, y si sales con vida, pues confiésate. Bueno, entonces, hay que amar mucho este sacramento, y se puede repetir constantemente. La Iglesia, pues, nos recomienda la confesión frecuente. Uno dice, yo me confieso para la Cuaresma, no, confiésate. Aparte, si uno está en pecado mortal, en sentido que hay muchos pecados mortales, a veces, depende de personas, uno que se emborracha, uno que ve pornografía, uno que cae, pues yo que sé, en la masturbación, uno que tiene relaciones sexuales sin estar casado por la Iglesia, uno que falta a misa, entonces uno que ha robado una cantidad pues ya un poco considerable. No hay que robar nada, por supuesto, pero claro, no es lo mismo robar 1 euro que robar 100 euros, no es lo mismo, claro. Entonces decía Juan Pablo II, la Iglesia ha exhortado siempre a los creyentes a acercarse con frecuencia a este sacramento, incluso para que sean perdonados los pecados veniales, porque el sacramento de la penitencia contribuye de manera extraordinaria a fomentar la vida cristiana. ¿Quieres tener una vida cristiana fuerte, potente? Bueno, pues entonces confiésate frecuentemente. También, por ejemplo, San Juan Bosco, cuando fundaba los colegios, pues decía que la confesión y la comunión frecuente y la misa diaria son las columnas que deben sostener el edificio educativo. Actualmente, por desgracia, los colegios católicos no significa que un niño va a un colegio católico, un joven, y ya va a ser una persona de misa, comunión, confesión frecuente, todo esto. No. Porque el ambiente, mejor sus padres sí que son bastante creyentes, pero después el ambiente que hay en general en los colegios católicos, entre los compañeros, no es de santidad, hay que decirlo así. En Chile, aquí en España, también se está intentando de hacer homeschooling. ¿Qué es eso de homeschooling? Homeschooling es que los padres den las clases a los alumnos. Después se examinan por libre o a veces se asocian a algún colegio internacional donde en algunos países está permitido el homeschooling. Es decir, la clase en casa y bueno, con unos programas pues muy de Dios. Yo conozco familias que están en homeschooling y es diferente. Porque, bueno, es decir, allí es el testimonio y después tienen a veces encuentros con las demás familias. Bueno, es una experiencia que podéis consultar de esto, ¿no? Que se da poco, pero es un poco porque ya nos garantía. Sí, este estuvo en colegio de monjas, después estuvo no sé qué, después la universidad fue católica y tal. ¿Y ahora qué? ¿Está yendo a misa el domingo? A lo mejor ha perdido la fe y todo. Bueno, pues no es garantía, no es garantía. Bueno, entonces que veamos por qué la confesión frecuente, digamos, es muy recomendada. Bueno, tiene el Papa Pío XII en la encíclica Mystici Corporis, en el número 39, dice los beneficios, 8 beneficios de confesarse frecuentemente. Primer beneficio: aumento del recto conocimiento de uno mismo. Uno se conoce. Entonces, tú ves los pecados, y bueno, pues es que, y aunque uno caiga siempre en lo mismo, bueno, si uno también se ensucia las manos siempre, pues se lava. Es decir, a veces un pecado puede estar muchos años. Siempre me confieso lo mismo. Oye, los santos se confesarían de pecados diferentes cada vez que se confesaban, si se confesaban cada semana o cada 3 días o cada cuando sea, ¿no? Probablemente se confesarían de lo mismo. Todos, si nos examinamos, seguro que vemos soberbia en nosotros, egoísmo, vanidad. Eso, generalmente, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, segundo beneficio: acrecienta la humildad cristiana.
Bueno, pues que el sacerdote me ha tratado así, un poco así, despreciándome, no sé qué. Bueno, pues si eres penitente, pues bueno, pues ya tienes ahí una penitencia. Es decir, ¿qué quieres que te...? Generalmente no te va a pasar eso, pero, es decir, o no me ha entendido, o lo que sea, o ha pensado una cosa, que no, yo no dije ese pecado, pero pensó que fuera más gordo, lo que sea. Bueno, bien, estás en humildad. Entonces, aparte tú vas a un encuentro con Cristo, vas a que te perdone los pecados, y siempre, a no ser que no quieras enmendarte, no quieras, yo que sea robado, devolver lo que has robado, o dejar el pecado de una manera, como he dicho antes, que estás en una relación pecaminosa y no quieres dejarla, o no quieres dejar la droga, o no quieres dejar el alcohol, en ese sentido. Otra cosa es que después caigas, bueno, pero la intención es que lo quieres dejar. Bueno, entonces, arranca, tercer beneficio, arranca las malas costumbres, ¿es verdad? Si uno se va confesando, pues tenía soberbia, bueno, pues mejor, si llevas ya 3 años confesándote de soberbia, pues a lo mejor tienes soberbia, pero menos que antes. Bueno, cuarto beneficio, impide la negligencia y la tibieza. Uno, pues, se nota ya con más rechazo, es decir, bueno, yo no voy ahí porque si voy ahí, pues voy a empezar a hablar mal, no sé cuánto, y yo qué sé, voy a escuchar palabras en contra de Jesucristo, de la Iglesia, entonces no voy ahí. Entonces, y además como soy fuerte para defender a la Iglesia o a Jesucristo, pues mejor no voy. No sé, pero si voy, pues entonces eso te arranca, es decir, ya te dice, no, ya caí, pues no quiero caer en la misma piedra, ¿no? Bueno, quinto beneficio, purifica la conciencia se hace delicada. Sexto, fortalece la voluntad, Pensemos que cualquier adicción, cualquier pecado, está aquí en la cabeza. Dios está hecho inteligente. Oye, si ves esa película, ¿tú crees que vas a vivir el 9º mandamiento, aunque no sea pornográfica, de no consentirás ni desearás pensamientos impuros? ¿Tú lo crees? No, en el sentido de que seguro que lo voy a tener. Pues no la veas, claro, para eso tiene la cabeza. Si vas a ese sitio, ¿tú crees que no vas a acabar emborrachándote? Pues probablemente sí, pues no vayas, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues uno tiene la inteligencia y tiene pues que saber, ¿no? Saber lo que ve, lo que oye, lo que toca, lo que come, ¿no? Bien. Entonces, bueno, fortalece la voluntad. Séptimo, procura la benéfica dirección espiritual. El sacerdote a lo mejor te da un consejo. Bueno, pues esto ya te está indicando pues cómo puedes, digamos, no volver a caer o apartarte, o una cosa que a lo mejor tú no lo veías. También hay cosas que vienen a la cabeza y son, digamos, como tentaciones, pero no son pecado. Me explicaré. El pecado no está en sentir, sino en consentir. Incluso uno va a comulgar, le pueden venir pensamientos de, yo qué sé, de asesinato, o pensamientos de lujuria, o pensamientos de robo, de lo que sea. Bueno, has sentido eso, pero ¿tú quieres hacerlo? No, yo no lo quiero hacer. Yo no quiero, pues yo qué sé, mentirle a mis padres. Bueno, pues una tentación, pero ahora si yo, en el sentido, me viene una tentación y sí que la quiero hacer, ya he pecado. Eso lo dice Jesús con el adulterio. Dice, se os ha dicho, dice Jesús, no cometerás adulterio, o sea, adulterio físico, pero yo os digo, quien mire una mujer casada y la desee en su corazón, ya ha cometido adulterio, no hace falta que se acueste con ella. En el sentido de que el deseo, si tú tienes una tentación de robo y dices, no, pero yo no voy a robar, tú lo has sentido, pero no has consentido. Pero si tienes una tentación de robo, pues mira, le puedo robar el coche a mi vecino, ese día se va, yo que sé, de un viaje de trabajo, no sé en cuánto, y él me meto en su garaje y se lo llevo y tal, y después lo vendo por ahí, lo que sea, no sé, cosas, trapicheros, ¿no? Y tal. Pero ahora no lo hace, lo haré dentro de una semana. Entonces tú ya eres ladrón, no hace falta que se lo robes. Bueno, nada,
Peor si se lo robas, claro, pero has cometido el pecado de pensamiento porque lo has consentido. Entonces, también hay que vigilar los escrúpulos, porque, oye, vale, de acuerdo, yo pensé esto, pero no lo quiero hacer, entonces no es pecado. Has sentido, pero no has consentido. Bueno, dirección espiritual, bueno, pues el sacerdote te puede decir, o le puedes preguntar, ¿qué puedo hacer yo para librarme de este pecado? Tal. Bueno, también a veces uno puede escoger entre confesores, porque, por ejemplo, aquí en el Prado a veces hay 3 confesores. Bueno, pues creo que esta persona me va a ayudar más. Bueno, pues cógelo. Pero si no, hay que confesarse, siempre hay que tener la idea, me voy a confesar con el padre Topete. ¿Quién es el padre Topete? El primero que te topes. El primero que te topes. El cardenal que me ordenó a mí, don Marcelo González, se confesaba con el padre Topete. Pero es que había un jesuita que se llamaba Topete, allí en Toledo, en la iglesia de los jesuitas, se llamaba Topete, se confesaba con él. Pero bueno, la explicación mía es que, primero, pues no es con este, no, en este sí, no, si es que es Jesucristo. Porque entonces ya el diablo lo dice, no, déjalo para mañana, mañana. Bueno, entonces, para decirte lo mismo mañana, mañana, como el perezoso. Mañana lo haré. ¿Y mañana qué? Lo mismo mañana, siempre mañana, ¿no? Bueno, entonces, eso es como se cuenta de este santo, San Expedito. Hay mucha devoción en Chile a San Expedito, un soldado romano que se hizo cristiano. Y entonces aparece él en su imagen con una cruz en la mano, y se ve un cuervo que lo pisa con el pie. Y en la cruz pone esta palabra en latín, odie, significa hoy. Y abajo en el cuervo hay un letrerito en el cuervo que dice mañana. Entonces se cuenta de la historia de este santo, muy antiguo, soldado romano. Se cuenta que le dijo, pensó, me voy a hacer cristiano. Y entonces el demonio le decía en su corazón, mañana Expedito, mañana. Y entonces dice, no, hoy me hago cristiano, no mañana, hoy. Bueno, como diciendo, bueno, pues lo mismo. Es decir, hoy en el sentido para hacer el bien, hoy para confesarse, hoy no mañana, sino hoy. Porque si no, cuando venga este padre capuchino, ¿y dónde está el padre capuchino? Está en La Coruña. ¿Cuándo viene? Bueno, viene una vez al año si viene. Bueno, pues no. Entonces no, pero que yo me quiero confesar con él. Bueno, bien, pues cuando venga te confiesas, pero antes confiésate bien con el padre Topete, ¿no? Bueno, y octavo, dice Pío XII, en Mystici Corporis, aumenta la gracia por la misma fuerza del sacramento. También en el Catecismo de la Iglesia Católica, ojalá todo el mundo tenga ese libro en casa, la Biblia y el Catecismo, porque ahí explica pues, las cosas de nuestra fe, ¿no? Entonces en el punto 1458, o 1458 como se dice ahora, ¿no? Es más fácil, 1458. Bueno, pues entonces tenemos pues este gran don que es el sacramento de la penitencia. Bueno, bien, pues que lo veamos como es un regalo del cielo, y ahora vamos a hablar del sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía. Para hablar de este sacramento tenemos aquí, me voy a acercar como hago siempre, a Jesús. Aquí tenemos la Eucaristía, vamos a ponerlo por aquí. Aquí la Eucaristía, aquí está Cristo, sacramento pues instituido por el Señor unas horas antes de morir. Y aquí después, como es su cuerpo y su sangre, aquí se guarda y aquí está el presente, presente con su cuerpo, su alma, su sangre, lo que es Cristo hombre, pero también con su divinidad, claro, en sentido. Bueno, él como hombre solamente está en el cielo y en el sagrario, la Eucaristía. Bueno, entonces, como sabemos, este sacramento pues, fue instituido por Jesucristo en la última cena. Era la fiesta de Pascua, estamos hablando del Jueves Santo, todo esto lo celebramos en Semana Santa, ya lo sabéis, y entonces, bueno, pues se tenía que comer el Cordero Pascual. Se conmemoraba
pues ese cordero que se comieron antes de la liberación de Egipto, así rápidamente, porque tenían que huir del faraón, y también con su sangre untaban las puertas para que el ángel exterminador pues no matara a los primogénitos, bueno, la liberación del pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, pues esa era la cena, se hacían por grupos, por familias. Jesucristo pide a sus apóstoles que le preparen un sitio, se lo preparan y ya van a cenar. Se toma algo de vino, unas hierbas, pan, vino, bueno, pues el cordero, por supuesto. Y entonces, en un momento dado, pues Jesús dice: esto es mi cuerpo, tomad y comed todos de él. Esta es mi sangre, bebed, sangre de la nueva alianza. Y en ese momento, que es hacer presente la pasión, en el sentido, es la primera misa, todavía no había muerto en la cruz, pero se adelanta sacramentalmente, no había derramado sangre, pero se adelanta sacramentalmente. También la misa es vivir la pasión de Cristo. Padre Pío decía, cuando iba a la misa: subo al Calvario, subo a la pasión de Cristo. Pero ya no de manera cruenta, derramando sangre. Se hace presente la sangre del Señor, pero no como en la cruz, que derramó su sangre. Bueno, entonces, y también, voy diciendo cosas así, después hablaremos así un poco tal como van saliendo, también porque yo comulgo solamente, generalmente en las misas, a los fieles se le da solamente pues el pan, el cuerpo de Cristo consagrado. ¿Y por qué no se le da la sangre, que también se dan en algunas misas especiales? Bueno, porque ya en la Sagrada Forma está todo el cuerpo y toda la sangre, está todo. También si una persona no puede comer gluten de harina y todo esto, que eso pasa en algunas parroquias, pues se le da a beber solamente de la sangre, pero ahí está todo el cuerpo, todo el cuerpo. Bueno, entonces, este es el sacramento más excelso, porque es un sacramento que tiene una persona. El aceite de la confirmación, el agua del bautismo, ahí no hay una persona, ahí actúa una persona, pero en el agua no está. No tenemos ahí un vaso de agua, miren, me bauticé, ahora en el sagrario tengo un vaso de agua y ahí está Cristo y lo adoro, no está la persona. Ya esa agua pasó Cristo y el Padre y el Espíritu Santo por ti, sí, de acuerdo, pero ahí no está. En cambio, en la Eucaristía está la persona. Si se cae una partícula, hay que recogerla con devoción y consumirla, sentido, porque no se tira por ahí, ¿no? Bueno, entonces ahí está la persona. Entonces es lo más exceso, porque estamos hablando de una persona viva. Si está la persona que está en el sagrario, que yo me he acercado, actúa. Jesucristo no está durmiendo en el sagrario. Tú puedes estar durmiendo en la iglesia, bueno, pues ya la Virgen se ríe y ya está, no pasa nada, ¿no? Ya te despertarás. Pero Jesucristo está 24 horas. También debemos acompañarlo, ¿no? En el sentido, vamos a las iglesias y no hay nadie apenas, está solamente el Señor. Y va a salvar y está lleno, y al campo de fútbol más lleno todavía. Bueno, es así la vida. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino a los bautizados y los bautizados no lo recibieron. La historia se repite. Bueno, entonces Cristo está en el sagrario. Y entonces estamos hablando de una persona. Cuando hablamos de la Eucaristía es una persona. Entonces tenemos que pedirle al Señor hambre de comulgar. Y ahora se puede comulgar 2 veces. Cuando Santa Teresa no podían comulgar todos los días, y los laicos menos. Algunos se hacían de la tercera orden franciscana porque tienen unos privilegios de comulgar más veces. Ahora, ya sobre todo con San Pío X, a principios del siglo XX, pues la comunión se recomienda diaria. Pero en el 83 la Iglesia permite comulgar 2 veces al día. Bueno, entonces vamos ganando y las iglesias, al menos en Europa, cada vez más vacías. Es así. Es la historia del Evangelio, que al final crucifican a Jesucristo. Bueno, entonces, no lo olvidemos, Cristo está vivo. Ojalá, pues, los hermanos que puedan escuchar esta enseñanza, pues puedan plantearse de estar un tiempo visitando a Jesús. Voy al trabajo, estoy en una ciudad. ¿Por cuántas iglesias pasas? Pues a lo
mejor pasas por una o dos. Estaban abiertas, a lo mejor una no, pero otra sí. Pues entra y está un rato. Entra un rato, ¿no? Bien. Hay gente que va al trabajo, bueno, pero paso por el bar, me tomo un café. Bueno, pues igual que se toma un café, date un rato con Jesucristo. O yo qué sé, me busco un tiempo para... ¿Cuánta gente acaba de trabajar y se va al gimnasio? Cada vez va más gente al gimnasio. ¿Y al sagrario qué? Bien, es, digamos, lo que dijo Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Este corazón que tanto ama y tantos desprecios sufre. Sentido. Entonces, es lo que pasa, el chiste ese de Navidad, ¿no? Que está una familia, los amigos y tal, y hacen una cena estupenda, y tal, el día 24 por la noche, y sacan champán, ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad! Y está allí, como una parábola, Jesucristo en un rincón, triste, sentado en el suelo. Todo, ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad! Y dice Jesucristo, es mi cumpleaños y nadie se acuerda de mí. Bueno, bien, bueno, pues esto nos pasa también a veces con la Eucaristía. Bueno, muchos hermanos de los que estáis aquí, pues yo sé que comulgáis todos los días, ¿no? Y que, digamos, ponéis los medios, porque siempre saben, como me decía Purificación, oye, siempre que vas a la oración, o entonces siempre te sale gente que, oye, vente para aquí, no sé qué, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Bueno, ya. Una persona dice, oye, pues me voy a ir a la misa, no, quédate en casa haciendo esto, haciendo lo otro. Ahora si dice, me voy al trabajo, así sí, ves al trabajo, ves al trabajo. A veces incluso los mismos padres, ¿no? Sí, ves al trabajo, ves al trabajo. El trabajo es sagrado, y en cambio el ir a la misa no es sagrado, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues que veamos cómo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo citaré en el último día. Si tú comulgas al Señor, tienes la vida del Señor. Y entonces pasas a la otra vida, a la vida del Padre. También dice Jesús otra palabra muy importante. No busquéis tanto el alimento que perece. ¿Cuál es el alimento que perece? Pues comes pan y vuelves a tener hambre y te mueres al final. Por mucho pan que comas te mueres. Pescado, yo qué sé, hamburguesa, yo qué sé, pues lechuga, tomate, ketchup, de lo que sea. Todo con eso pereces. Estarás 90 años comiendo ketchup, pero al final pereces. Lo que te guste, gambas, lo que te guste. En sentido, no busquéis tanto el alimento, sino el que lleva la vida eterna, el que os da vuestro Padre Dios. Bueno, pues esa es la lógica del amor a Jesucristo, la lógica del amor a Jesucristo. Bueno, entonces hay un testimonio estupendo, esto lo cuenta Benito XVI y mucha gente. Voy a ver un poquito de agua. Son los 49 mártires de Abitinia. Estamos hablando de Túnez, cerca de Cartago. Por esa zona nació San Agustín. En África, en el año 304, que estaba prohibido por el emperador Diocleciano de reunirse los cristianos y celebrar la Santa Misa. Entonces el procurador de allí de Cartago les dijo que vengan aquí esta gente. Oye, ¿no sabéis que está prohibido bajo pena de muerte el reuniros? Ellos no sabían lo que era la misa, ni eso, la Eucaristía. Al principio se llamaba la fracción del pan. El primer nombre de la misa era la fracción del pan. Eso aparece en Hechos de los Apóstoles. Bueno, ¿no sabéis que está prohibido bajo pena de muerte? Y no volváis a reunir. Y respondieron, nosotros no podemos vivir sin el domingo. Se reunían el domingo, claro. Y continuaron reuniéndose. Y bueno, y los mataron a los 39. Porque no pueden pasar sin reunirse la asamblea. Cuando yo voy a la misa, hay una comunidad, o es que hay 4 personas, es que siempre van personas mayores, que son viejecitos, viejecitas. Bueno, es igual. Peor para los jóvenes si no van, peor para ellos. Porque la gracia que tenían que recibir no la van a recibir, van a sufrir más, peor para ellos. Bueno, pues si la comunidad somos gente mayor, pues somos gente mayor. Bueno, es igual. Si no quieren disfrutar de Cristo, pues ellos se lo pierden. Bueno, entonces, no podemos vivir sin el domingo. No vivir sin el domingo, dicen ellos al procurador, antes de que lo mataran,
porque tenemos que reunirnos, los cristianos tenemos que reunirnos. Y tenemos que recibir el cuerpo de Cristo, no podemos vivir sin el cuerpo de Cristo. Bueno, eso es fe. Entonces los 39 mártires de Bitinia, actual Túnez, pues han dado un ejemplo maravilloso, maravilloso. Bien, entonces, bueno, pues que veamos cómo este es el sacramento del amor, porque es un cuerpo entregado, es un cuerpo ya resucitado. Si tú mueres, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, dice Jesús, pues resucitará. Mi Padre es el que os da verdadero pan del cielo. No es Carrefour, ni Mercadona, ni Líder, ni de esto, sino es, digamos, mi Padre el que os da. Entonces no busquéis tanto el alimento que perece, sino el que lleva a la vida eterna, ¿no? Entonces, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Esto nos está diciendo constantemente, ¿no? Constantemente el Señor, ¿no? Bueno, entonces dice también Santo Tomás de Aquino, a ver dónde lo tengo por aquí. Sí, dice, todo el efecto que produce la comida y la bebida materiales en nuestro cuerpo, ¿qué produce? Pues bueno, pues produce sustento, produce también el crecimiento, la reparación de las fuerzas desgastadas, ¿no? Estás allí pues pues te falta energía, bueno, pues esto, también el gusto, el deleite, la comida, todo esto que produce la comida material, que hemos hablado antes, también lo produce la Eucaristía en el alma. Entonces, todo efecto que producen la comida y bebida materiales en nuestro cuerpo, es decir, el sustento, el crecimiento, la reparación de las fuerzas, el deleite, el gusto, todos estos efectos los produce la Eucaristía en la vida espiritual. Bueno, entonces si quieres ser feliz, bueno, pues comulga frecuentemente. Aparte, es el amigo que nunca falla, ¿no? Y es el que verdaderamente te va a sanar en el cuerpo y en el alma. Bueno, pues entonces vamos viendo también ya los primeros cristianos en Hechos de los Apóstoles 2:42 acudían asiduamente a la fracción del pan. La fracción del pan es la misa, la Eucaristía. La Eucaristía. Bueno, entonces decía Juan Pablo II, la Eucaristía es el don más grande otorgado por Dios a la humanidad. Claro, porque es su Hijo, porque es una persona. ¿Qué hay más grande que Cristo? Nada, no hay nada más grande que Cristo, ¿no? Bien, entonces hay que diferenciar, como tengo la voz un poco cascada, voy tomando agua. Hay que diferenciar entre Eucaristía celebración y Eucaristía sacramento. Yo puedo ir a misa y no comulgar, porque me he comido un bocadillo antes de entrar a misa. No he guardado una hora de ayuno eucarístico. Pequeño sacrificio también para que tenga más hambre de comulgar, ¿no? Entonces no puedo comulgar. Bueno, no es que peque por no comulgar en ese momento, pero si comulgo habiendo comido o bebido, solamente el agua no rompe el ayuno. Pero yo que sé, la Coca-Cola, el chicle, yo que sé, un bocadillo de lo que sea, todo rompe el ayuno. Bueno, entonces asisto a la Eucaristía celebración, a la misa, pero no comulgo. Y otra persona puede comulgar y no asistir a misa, que ya lo dije el otro día, pues está enfermo y viene el sacerdote a traer la comunión, pero no celebra misa. Entonces recibe la Eucaristía, pero no celebra misa. También la Eucaristía hay que recibirla en gracia de Dios. 1 Corintios 11:27 dice que el que come el cuerpo y la sangre indignamente, es decir, en pecado mortal, come el cuerpo y la sangre de su propia condenación. Eso es así. Entonces, Dios sabe quién comulga bien y quién comulga mal. Entonces, si un sacerdote sabe que una persona está en pecado mortal, porque se ha apuntado a la masonería, eso es pecado mortal, o yo que sé, está trabajando en una imprenta haciendo revistas pornográficas, no sé, hay pecados que son mortales, ¿no? O está,
digamos, viviendo con una persona sin estar casado, lo que sea, no se le puede dar la comunión, claro. Y es un favor que le hacen, porque eso le va a hacer daño. Por ejemplo, una persona es diabética, y tiene mucha hambre. Oye, pues está hambre. Oye, me muero de hambre. Entras, un amigo tuyo, es diabético, entra a tu casa y dame algo, y es que me muero de hambre, me voy a desmayar. Ya, pues mira, solamente tengo pasteles, no tengo otra cosa. Caramelos, pasteles, helados, de tal, pero eso lleva azúcar. No, es igual, pero dame. No, no te lo doy porque te mueres aquí en mi casa. No quiero tener un muerto en casa. Entonces, pues claro, pues lo mismo. Es decir, que hay que comulgar en gracia de Dios. En gracia de Dios. Bueno, entonces, porque si no se comete un sacrilegio. Entonces, no comulgues y ya te confesarás y después comulgarás. Bueno, bien. Entonces, Eucaristía, celebración. ¿Qué celebramos en la Santa Misa? El sacrificio de Cristo, ¿no? Celebramos eso, vamos a la cruz de Cristo. Y el sacerdote va a decir las palabras de la consagración, que es las palabras de la última cena. Pero también celebramos la resurrección de Cristo. Bien, Padre Pío dice, voy al Calvario, voy al Calvario. Y bueno, San Ignacio lloraba siempre en todas las misas, siempre lloraba, siempre lloraba. San Ignacio se ordena el sacerdote y ve una cosa que según como no está bien hecha, pero bueno, ve que es tan grande la misa que tarda un año en decir misa. Entonces, bueno, cosas de los santos, ¿no? En el sentido, a veces los santos nos dan cada ejemplo que nos quedamos con la boca abierta, ¿no? Mejor esto no es ejemplo, ¿no? Pues uno celebra la misa, va a su familia y dice, oye, ¿cuándo? No, yo no, voy a esperar un año. Bueno, aparte de que lo que puede decir, pues es la parroquia y tiene que celebrar misa, claro, ahí no puede decir, ¿no? Pero bueno, él no tenía parroquia, San Ignacio. Bueno, es también un banquete, ¿eh? Aquí está, como el altar, hay flores, hay, digamos, un mantel, vas a un restaurante de lujo, y a veces te ponen unas velas, en los restaurantes así de mucho lujo, y después, pues sacan el plato, los vasos, todo eso. Bueno, pues la misa también lo mismo. La patena es el plato, el cáliz es el vaso, la copa. Entonces, es un banquete, ¿no? Y entonces Jesucristo le dice, bueno, no beberé la vid hasta que la bebamos en el reino, ¿no? Hasta que llegamos al banquete, digamos, ya definitivo. También es intercesión. En la misa pedimos por todos los difuntos, por todos los vivos. Te pedimos por el Papa, pedimos por la Iglesia, pedimos por el Obispo, ¿no? Intercedemos por todo el mundo. Es lo más grande que se puede hacer, ¿no? Una persona, ¿quieres arreglar el mundo? Ves a la misa con devoción y pide, yo que sé, por lo que sea, ahora Venezuela, por Ucrania, por Nigeria, por, yo que sé, Pakistán, donde están habiendo persecuciones y esto, ¿no? Bueno, también pedimos la oración de petición, ¿no? en la celebración, ¿no? La oración de los fieles, el perdón de los pecados, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ahí se perdonan los pecados veniales, ¿no? Sentido. Expiación, porque expiamos, rezamos por los que no rezan, ¿no? Amamos al Señor por los que no quieren amarle, ¿no? Expiamos pecados nuestros y tal. También recordamos su pasión y su resurrección, como he dicho, ¿no? Y también nos unimos, comunión, unión. Es decir, la vida de Cristo pasa en mi vida. Yo me como una manzana, muy bien, las vitaminas de la manzana pasan a mí. Yo me como el cuerpo de Cristo. ¿Quién es? Es Dios. Entonces la vida de Dios pasa a mí. Pasa a mí. Entonces esto como dicen los jóvenes, heavy, todo esto fuerte, ¿eh? Esto hay que pensarlo, ¿eh? Hay que pensarlo, para eso estamos rendidos, pensarlo. Bien, es una asamblea. Oye, que estamos allí 3, bueno, estáis 3. Es que una persona que viene es sorda, ¿no? Oye, bueno, pues es sorda, no pasa nada. Es que el sacerdote tiene 90 años, se le entiende poco, no pasa nada. Pero está Cristo. Porque dice que donde 2 o más sean reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Entonces, ya está. Entonces, es asamblea. Bueno, intercesión porque intercesión. Bueno, entonces hemos hablado Eucaristía, celebración. Ahora vamos a hablar de Eucaristía, sacramento. Ya veis la diferencia, ¿no? Bueno, entonces, la Eucaristía, sacramento, es una persona, ¿eh? Una persona. Ahí vive una persona. Tú vives en tu casa. ¿Tienes una habitación? Probablemente sí. A lo mejor
duerme con otra persona, no sé. Bueno, pues él también tiene su casa, es esta. Estamos en una capilla, una iglesia, un templo y una habitación. Ahí está la habitación. Ahí está el Señor. Bueno, entonces, una persona es Dios, Dios hecho hombre. Bueno, por eso entramos en la cabina, hacemos la genuflexión, ¿no? Lo saludamos así, el que pueda, a lo mejor una persona mayor no puede. También está el sacramento para adoración, porque es Dios, no es un colega, no es un colega, no es mi primo, ni es mi padre, por mucho que lo quiera, es Dios, mi creador, el que me está dando la vista, me está dando ahora, Dios me está dando el habla, me está dando la vida a estos papeles. A estos papeles, si deja de pensar en ellos, así, ¿lo veis? Ya no está, así. Bueno, pues, bien, entonces, es un cuerpo entregado, se ha entregado por ti, ha cargado con tus pecados, aquí, lo que diría es esto, aquí el cuerpo de Cristo, nos está dando el Espíritu Santo, ahí, te va dando el Espíritu Santo. Así el sol va dando pues sus rayos solares, ¿qué hace? Te pone moreno. Bien. Bueno, pues entonces, con un ventilador, ¿qué hace? Te va dando el aire. Uy, es que me ahogo. Bueno, pues ahora, porque estoy muerto de calor, bueno, pues ya respiro mejor, ¿no? Bueno, entonces el problema de Cuba, yo he estado en Cuba hace 2 meses, 19 horas cada día, todo el año 2025, todo el año, cortes cada día, lo digo varias veces para que no se piense que es un día, sino 19 horas seguidas de corte eléctrico, 19 horas. Y el fin de semana, 40 horas seguidas, esto lo he vivido yo y lo han vivido los cubanos. Y te decían, yo es que me echaba a llorar porque es que es tremendo. Padre, nunca habíamos pensado que llegaríamos a esta situación, nunca. Ya hemos pasado malos ratos y malos días, pero esto ya, esto impensable. Bueno, hay que rezar por Cuba, Bueno, entonces nos da el Espíritu Santo, está el Señor oculto, no lo vemos, pero está, ahí está la fe. Este es el sacramento de nuestra fe. ¿Te lo crees o no te lo crees? Si te lo crees, te cambia la vida. Y si no te lo crees, peor para ti. Porque si tú tienes una persona que te ama mucho y quiere hacerte muchos favores y tú crees que no existe, no te lo va a hacer. No te lo va a hacer. Porque cuando te los hagan, dirán, esto, yo qué sé, yo no creo en esto, lo que sea, ¿no? O me va a hacer mal, lo que sea, ¿no? Es una prenda de amor, es ya anticipo del cielo. Claro, comes a Dios, pues ya, entonces te alimentas para ir al cielo, ¿no? Bien, conserva y aumenta la gracia. La gracia es el amor de Dios, es decir, el amor siempre puede crecer. Y si tú mueres con 500 grados de caridad, disfrutarás de Dios con 500 grados de caridad. Pero si otro muere con 5000, disfrutará más que tú en el cielo. Pero tú estarás también plenamente feliz. Es un misterio. Eso lo dice la Iglesia. Amén, lo dice Jesús. Voy a prepararos una morada. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas estancias. Yo os preparo una, pero la estancia tuya no va a ser igual que la otra, aunque todo el mundo será plenamente feliz. Pero el que muera con más amor disfrutará más de Dios, toda la eternidad. Eso lo dice la Iglesia. Bien, entonces debilita nuestras pasiones desordenadas, es decir, tengo este defecto, tengo este pecado, tengo esta pasión, es que me enfado enseguida, es que no tengo paciencia, es que soy colérico. Bueno, pues si vas comulgando y comulgas bien, porque también uno puede comulgar, pues yo que sé, de rutina, ¿no? Sentido, eso nos pasa a veces también, hay que pensar también, bueno, pues Señor, ayúdame a comulgar con devoción, con fervor. Uno puede comulgar de pie, puede comulgar de rodillas, puede comulgar en la boca y en muchos países en la mano. Eso fueron unas concesiones que se dieron. Después antes era siempre en la boca. Bueno, entonces tiene derecho a lo que quiera, es decir, bueno, pero siempre con devoción. Entonces amortigua pues también nuestras tendencias pecaminosas, porque claro, es pégate a los santos y serás santo. ¿Qué es más santo que Jesucristo? Santo, santo, santo es el Señor, ¿no? Dios del universo. Entonces, bueno, pues pégate a los santos y serás santo. Bueno, pues podríamos hablar pues muchas cosas de la Eucaristía, también los papas, voy a decir por si a alguien le interesa, han escrito muchos documentos sobre este tema. Para eso está, la Iglesia es madre y maestra. A ver si lo dejo aquí. Dicto, a ver si lo encuentro.
documentos, Pablo VI tiene Mysterium Fidei, Juan Pablo II, sí, aquí. Bueno, Pablo VI sobre la Eucaristía, Mysterium Fidei, año 65. Juan Pablo II tiene una carta, Misterio y Culto de la Eucaristía, año 1980. Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, año 2003, antes de morir. También tiene la Sagrada Congregación del Culto Divino, tiene Redención y Sacramentum, es, digamos, todas unas normas que dijo el Papa de lo que se puede hacer en la misa y de lo que no se puede hacer. También hay abusos a veces, en el sentido, pues no sé, se celebra la misa de cualquier manera o se comulga de cualquier manera, pues cómo pues se tiene que comulgar o lo que se tiene que hacer, quién puede dar la comunión, quién no la puede dar, o sea, bueno. Entonces, Redención y Sacramentum es de la Sagrada Congregación del Culto Divino, 2004. Y ya Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis, del 2007. Es decir, que la Iglesia es madre y maestra y nos da, pues, muchos documentos y mucha doctrina sobre todos estos temas. Entonces, bueno, pues si uno quiere puede profundizar también en YouTube, pues si busco la Santa Misa o la Eucaristía, hay tantos sacerdotes y laicos que tienen programas estupendos, predicaciones estupendas. Ojalá esta predicación que se va a bajar a YouTube dentro de 3 horas, estará ya bajada, pues, oye, le puede hacer bien a alguna persona. Y ojalá, aquí estamos un grupo, pero bueno, si después lo ven 40 o 100 o 200, bueno, pues ya está. El caso es sembrar, todo para la gloria de Dios. Acabo con algunas frases de santos y las misas. Decía Santo Tomás de Aquino: la celebración de la Santa Misa tiene tanto valor como la muerte de Jesús en la cruz. Claro, porque es la muerte de Jesús en la cruz. San Francisco de Asís decía: el hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. Hemos de pensar que en la misa, aunque tú veas 3 personas, vienen todos los ángeles. Los ángeles vienen a la Eucaristía. Los ángeles tienen la misión de adorar a Dios. Y al lado del sagrario de ángeles. A veces se le presenta en figura unos ángeles. Bueno. Decía el santo cura de Ars, San Juan María Vianney: si conociéramos el valor de la Santa Misa, nos moriríamos de alegría. Decía el Padre Pío: no te alejes del altar sin derramar lágrimas de dolor y de amor a Jesús. Y ya acabo con San Bernardo, doctor de la Iglesia, doctor melífluo. Melífluo significa el que fluye miel. Sus escritos son muy dulces, ¿no? Él es el que añadió a la salve: oh clementísima, oh piadosísima, siempre Virgen María. La oración era más corta, pero lo añadió, ya quedaba así. Bueno, pues acabo con San Bernardo, que dice: uno obtiene más mérito asistiendo a una Santa Misa con devoción que repartiendo todo lo suyo a los pobres y viajando por todo el mundo en peregrinación. Vas a Tierra Santa, pues obtiene más gracias en una misa que si vas a Tierra Santa. Que bueno ir a Tierra Santa también, pero no lo olvidemos, no todo el mundo puede ir a Tierra Santa, porque no tiene dinero, por lo que sea, ¿no? Porque tiene salud, por lo que sea. Bueno, pues nada más. Ojalá sirva esto para la gloria del Señor y para que amemos la Eucaristía tanto en el sacramento como en la celebración, y que es el sacramento más excelso, es el regalo más grande que Dios ha hecho a la humanidad. No lo dudes, hermano, no lo dudes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace
recostar. Me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre.